Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio. Para mí es un gusto, un honor y un privilegio poder tomar este tiempo contigo para poder hablar de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas que es de más grande importancia para nuestra vida como cristianos, y es el tema de la salvación, específicamente bajo el título La salvación es del Señor. Y lo primero que vamos a hacer es articular este tema en cuanto a lo que el apóstol Pablo tiene en mente acerca de la salvación, exponiéndonoslo en Romanos capítulo 8, versos 29 al 30. La palabra del Señor dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Innegablemente, el apóstol Pablo nos muestra el propósito magno o el bien supremo de la salvación. A los que antes conoció, los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el propósito magno, este es el bien supremo que hay detrás de la salvación operada por nuestro Dios. Que todos y cada uno de nosotros podamos asemejarnos o llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, que podamos llegar a la imagen de su Hijo. Y para ello fue destinada la salvación con todos los aspectos que ahora el apóstol Pablo pasa a definir. Y a los que predestinó, llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Todos estos aspectos, curiosamente, se encuentran en un tiempo verbal pasado. Predestinó, pasado; llamó, pasado; justificó, pasado; y glorificó, pasado. Por lo tanto, la acción de Dios para que fuésemos conformados a la imagen de Cristo es una acción que Él determinó desde antes de la fundación del mundo y que Él llevará a cabo en el tiempo en la vida de sus escogidos. Ahora bien, todo este texto nos muestra lo que los reformadores llamaban el orden de la salvación, el ordo salutis, el orden de la salvación, todos los acontecimientos que ocurren en la vida de aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, pero todos esos acontecimientos que han sido establecidos escalonadamente y que de alguna forma nos sirven como un direccionamiento teológico, doctrinal, para que nosotros podamos entender ese valor de la salvación a nuestras vidas. Y eso es precisamente de lo que nosotros, o a lo que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy, de una manera rápida, simple, sin tomar mucho tiempo. Vamos a hablar un poco acerca del orden de la salvación. Y vamos a hacer esto con dos cosas en mente. Número uno, que podamos contemplar el orden de los acontecimientos en cuanto a la salvación, para que tengamos claro lo que ocurre antes y lo que ocurre después. Pero también vamos a tratar de enfatizar la salvación como algo que procede y pertenece exclusivamente a Dios. Dentro de los componentes que surgen naturalmente de este orden de la salvación, nosotros encontramos en primer lugar la elección o predestinación, el llamamiento eficaz en segundo lugar, en tercer lugar la regeneración, en cuarto lugar la conversión, en quinto lugar la justificación, sexto lugar la adopción, en séptimo lugar la santificación, en octavo lugar la perseverancia y en noveno lugar la glorificación. Algunos estudiosos y eruditos de las Escrituras incluyen uno más dentro del orden de la salvación, y es entre la perseverancia y la glorificación. Ellos incluyen la muerte como un paso también dentro de la salvación. Sin embargo, lo vamos a dejar a un lado porque eso es un tema aparte. Ahora bien, vamos a iniciar entonces a tratar este tema y vamos a hacerlo desde el primero de los puntos del orden de la salvación, que es la elección soberana de Dios. Y me pareció sumamente acertado este concepto que nos deja ver, nos muestra Wayne Grudem. Él dice que la elección es el acto de Dios antes de la creación, en el que Él escoge a algunas personas para salvarlas, no a cuenta de ningún mérito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y placer. Una vez más,
Volvemos a nuestro texto en particular, el que estamos usando para esta sección. Romanos 8, 29 al 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, justificó y glorificó. Y si usted nota en este texto, nosotros encontramos 2 veces la palabra predestinó, en el primer texto 29 y en el verso 30 nuevamente, y a los que predestinó. ¿Qué tenía el apóstol Pablo entonces en mente cuando nos habló de esta idea de predestinar? Bueno, él estaba claramente haciendo referencia al concepto que hablamos de la elección soberana de Dios. Cómo Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, escogió a algunas personas para salvarlas. Obviamente el concepto es muy claro y muy incisivo en la pauta de no a cuenta de ningún mérito previsto, sino solamente en base a su soberanía y placer. Y eso nos lleva a un nuevo texto. En Efesios capítulo 1, versos 4 al 6, nosotros encontramos nuevamente una explicación, un planteamiento de lo que es la obra de redención, que efectivamente concluye de la misma manera, para que seamos conformados a la imagen de Cristo, para que de esa manera nosotros podamos alabar y glorificar el nombre del Señor. Ahora bien, en medio de este momento, digamos, de explicación, Pablo nuevamente vuelve a señalar la elección soberana del Señor. Según nos escogió, usted nota el texto, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vez más, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí nosotros encontramos el complemento del concepto. Hemos sido elegidos soberanamente por Dios desde antes de la fundación del mundo en Cristo, pero no en base a algún mérito o algún preconocimiento de nuestras obras, sino, dice el apóstol Pablo, según el puro afecto de su voluntad. O, como lo dice también en otro lugar, según o de acuerdo a su beneplácito. Porque a Él le plació, simplemente porque a Él le plació. Ese es el objetivo de la salvación. Conformarnos a la imagen de Cristo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Pero lo hizo viendo algo bueno en nosotros? No, sino según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació escogernos desde antes de la fundación del mundo. Y no solamente el apóstol Pablo nos habla de esta magna doctrina de la elección, sino también el apóstol Pedro lo deja bien claro en alguno de los textos en sus cartas, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, es sumamente curioso que solemos nosotros decir este versículo y recordar y hacer memoria de este versículo constantemente. Sin embargo, se nos escapan estos detalles, como por ejemplo el hecho de que el apóstol Pedro diga que somos linaje escogido. Eso significa que nosotros hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y eso es importante para nosotros porque la pauta de nuestra salvación o el inicio de nuestra salvación se establece sobre la pauta de que somos escogidos, somos escogidos. Nosotros no podríamos venir a los pies de Cristo si no fuese porque el Señor nos ha llamado, nos ha escogido y nos ha llamado eficaz y efectivamente por medio de su gracia. Así que no solo Pablo y no solo Pedro, sino también todo el Nuevo Testamento habla acerca de la elección soberana del Señor. Y no solamente el Nuevo Testamento, sino que es una figura recurrente en el Antiguo Testamento. Un pueblo escogido, Dios escoge a un pueblo para establecer sobre ellos un plan de gracia, un plan redentor. Y no estoy aventurándome a decir alguna cosa extraña, sino que
aun cuando nosotros notamos que la ley es el fundamento del antiguo pacto, pero ese fundamento de ley se establece sobre el principio de gracia de un pueblo escogido. Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 20, notamos que inicia diciendo: yo soy vuestro Dios, el Señor, que os sacó de la tierra de Egipto, os sacó de la esclavitud. Por tanto, ahora obedeced mis mandamientos. Y empieza: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí están los mandamientos, pero antes les muestra cómo por gracia ellos recibieron esa adopción de ser hechos hijos de Dios, de representar un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. El segundo de los puntos dentro del orden de la salvación es el llamamiento eficaz. Y nuevamente voy a utilizar el concepto de Wayne Grudem en su libro de Doctrinas Bíblicas, que es un pequeño compendio de lo que es la teología sistemática. Y él nos dice que el llamamiento eficaz es un acto de Dios Padre en el que, hablando mediante la proclamación humana del Evangelio, llama a las personas hacia sí mismo de tal manera que éstas responden con arrepentimiento y fe salvadora. Es el acto de Dios Padre, donde Él habla, donde Él llama a sus escogidos mediante la proclamación humana del Evangelio. Obviamente, este llamamiento es un llamamiento que eficaz o efectivamente llevará a la persona, al escogido del Señor, hacia el arrepentimiento y la fe. Nuevamente, notamos esta palabra, esta doctrina dentro de nuestro texto. Romanos 8, 29 al 30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó y glorificó. Así que tenemos la pauta de que aquellos que han sido escogidos en el tiempo correcto y determinado por el Señor serán llamados eficaz o efectivamente. Ahora bien, hemos señalado también que el llamamiento efectivo del Señor se da por medio de la proclamación del Evangelio, o como dice nuestro concepto, mediante la proclamación humana del Evangelio. Dios, en su decreto santo, Él ha decretado quiénes van a ser salvos, pero al mismo tiempo Él ha decretado los medios que Él va a utilizar para que la persona sea salva. Y esos medios, o dentro de esos medios, el más importante o el más grande o el medio que Él usa es la proclamación del Evangelio, la locura de la predicación, como dice el apóstol Pablo. Y de hecho, él mismo en 2 Tesalonicenses 2:14 nos lo deja ver con estas palabras: a lo cual os llamó, ¿verdad? Ahí entendemos que está refiriéndose del llamamiento eficaz, de un llamamiento santo al Evangelio, el cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que el llamamiento se da efectivamente a través de nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano en la salvación. Él es el que escoge y Él es el que llama eficazmente. Pero al mismo tiempo, yo no puedo quitar la segunda parte de esto. Y es el hecho de que aunque Dios es el que nos llama eficazmente, cada uno de nosotros somos responsables en la predicación correcta del Evangelio. Nosotros no podemos detener nuestros labios, dejar de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es parte de la enseñanza evangélica. Sí, Dios es el que llama. Sí, Dios es el que escoge. Sí, la salvación es del Señor y Él es el que hace la obra. Pero efectivamente somos nosotros los que somos los llamados a compartir de las buenas nuevas de nuestro Señor. En tercer lugar, dentro del orden de la salvación, nosotros encontramos la regeneración. La regeneración es un acto secreto de Dios por medio del Espíritu Santo en el que nos imparte nueva vida espiritual. A esto se le llama nacer de nuevo. Ahora bien, y esto es sumamente importante,
No puede haber una respuesta positiva al llamamiento del Evangelio si nosotros primero no hemos nacido de nuevo. ¿Cómo? Sí. En primer lugar, ocurre un nuevo nacimiento y en segundo lugar, ocurre una intención del alma de apuntar con fe hacia Cristo. Primero se nace de nuevo y después se cree con fe. No es al revés. La regeneración viene primero. Y ahora, ¿por qué decimos eso? Porque un muerto no puede hacer otra cosa que estar muerto. Y si el muerto pudiera por algún motivo tomar la capacidad en sus manos personal de llamarse a la vida por medio de la fe, entonces sería una salvación por medio de obras. Pero definitivamente no es una salvación por medio de obras, porque es el Señor el que imparte vida primero, para que una vez con la vida de Dios en nuestro corazón, nosotros podamos responder positivamente al mensaje del Evangelio. Así que lo primero que ocurre es regeneración. A la regeneración también le llamamos nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Ahora, hay una pauta en el Antiguo Testamento que nos marca la línea de cómo sería el nuevo pacto. Ezequiel 36, 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo. Es Dios el que nos dará corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es Dios el que pone espíritu nuevo dentro de nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Es Dios el que quita de nuestra carne el corazón de piedra. O sea, en otras palabras, lo que Dios está diciendo a través de su profeta Ezequiel es: ustedes que están muertos en delitos y pecados van a ser revividos y van a ser posibilitados con la capacidad de seguir el verdadero evangelio o el nuevo pacto que va a ser establecido. Y os daré un corazón de carne, dice el Señor. Pero mire ahora lo importante de esta profecía. Y pondré, una vez más, un acto del Señor, la salvación es del Señor, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es el Señor el que va a hacer, por medio de su Espíritu en nosotros, que podamos andar en sus estatutos, que podamos guardar sus preceptos y que podamos ponerlos por obra. Es solamente el Señor, ¿por medio de qué? De la implantación de su Espíritu dentro de nosotros. Es que de eso se trata la regeneración. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, recibimos un soplo de vida del Espíritu Santo que nos permite renacer a una simiente viva. Y entonces nosotros tenemos la capacidad, o más bien somos capacitados por el Señor, para entonces poder tomar esa decisión por Cristo. Claro, en última instancia, el que toma la decisión por Cristo eres tú, soy yo. El que escoge seguir a Cristo eres tú y soy yo. Pero antes de eso ocurre una regeneración, ocurre una impartición de vida nueva en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, por lo cual nosotros entonces tenemos esa capacidad de decir: Cristo, yo quiero seguirte. Mire cómo lo dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1, verso 13. Hablando acerca de aquellos que son hijos de Dios, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que engendra. Ahora, este texto está precedido por el texto que dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todo aquel que le recibe, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es muy interesante porque cuando nosotros leemos los escritos de Juan, nos damos cuenta de que la mayoría de escritos de Juan intercambia los conceptos y pone los primeros conceptos después y los segundos al principio. Lo que realmente Juan está diciendo en este texto es: por cuanto han sido engendrados por Dios por medio de su Espíritu, por su voluntad, por su beneplácito, entonces han nacido de nuevo y entonces son hijos de Dios porque han creído en el Evangelio. Esa es la intención del texto.
Nosotros primero nacemos de nuevo y entonces en el momento de nacer de nuevo recibimos o Dios nos imparte vida nueva para que nosotros podamos efectivamente obedecer a su llamado de seguir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que la Biblia nos muestra que la regeneración debe llegar antes de que podamos responder al llamamiento efectivo con fe salvadora. En cuarto lugar, nosotros tenemos lo que es la conversión. La conversión. Pero entre el punto 2, 3 y 4 ocurre lo que nosotros, o la conexión entre todo esto, el llamamiento eficaz y la regeneración que produce una conversión, todo esto que ocurre en torno a esto, cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, nosotros le llamamos gracia irresistible. Dios toca nuestros corazones para despertar una respuesta absolutamente segura y aunque somos nosotros los que respondemos voluntariamente, es Dios el que despierta nuestros corazones. Por eso decimos que la salvación es del Señor y no nuestra. La prerrogativa salvadora no la tenemos nosotros. O sea, no soy yo el que... No, es que yo soy el que acepta y yo soy el que rechaza. No, la prerrogativa salvadora la tiene el Señor. El Señor es el que escoge. El Señor es el que llama eficazmente por medio de la predicación de su palabra. El Señor es el que por medio de su Espíritu nos hace nacer de nuevo. Y finalmente, ahora sí, viene la conversión. ¿Qué es pues la conversión? Bueno, la conversión ocurre en el momento en el que una persona responde voluntariamente al llamado del Evangelio a través del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo. Pero una vez más, no podría ocurrir arrepentimiento y fe si el Espíritu Santo primero no llena el corazón de la persona con vida, no lo saca de la muerte para poder responder. Permítame usar una ilustración que utilizó alguien para explicar toda esta situación que estamos hablando de lo que es el llamamiento, la regeneración y la conversión. Imaginemos por un momento que tenemos a un cuervo y a una paloma. Si yo tratara de darle comida de paloma a estos dos pájaros, yo encontraría que la paloma, por supuesto, va a comer de la comida de palomas. Pero si yo tratara de darle al cuervo, el cuervo no quisiera comer esa comida. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Su naturaleza es comer carne. Esa es su naturaleza. Por lo tanto, para que el cuervo pueda aceptar la comida de la paloma, yo lo que necesito hacer es palomizar al cuervo. Dicho de una manera práctica, lo que nosotros estamos hablando, nosotros hemos recibido el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es: ven a Cristo, vengan a Cristo para tener vida y salvación. Esa es la comida de paloma. Sin embargo, nosotros no solamente no queremos, sino no podemos ir hacia Cristo. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Nuestra naturaleza es comer carne, igual que el cuervo. ¿Qué necesito yo entonces para poder comer la comida de la paloma, la salvación? ¿Qué necesito? Bueno, yo necesito nueva vida, una nueva naturaleza. Yo necesito palomizar al cuervo. Yo necesito que el cuervo se vuelva paloma. Y por lo tanto, eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Hemos nacido de nuevo y entonces ahora, con la plena libertad, como solía decir Martín Lutero, antes nuestra libertad estaba esclava, cautiva del pecado y no podíamos hacer otra cosa que pecar. Como decía Agustín de Hipona también, lo único que nosotros poseíamos era la posibilidad de pecar. Sin embargo, el Señor, por medio de la nueva naturaleza, la regeneración, ese nuevo nacimiento, nos ha posibilitado con las dos cosas: la posibilidad de pecar y la posibilidad de no pecar. ¿Y qué es lo que esa nueva naturaleza nos insta y nos motiva a hacer? Bueno, definitivamente a correr a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué es arrepentimiento y qué es fe entonces? Bueno, el arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Es un giro de 180 grados para darle la espalda al pecado, obviamente reconociendo que yo soy pecador. Soy pecador y el pecado es algo que daña
la gloria de Dios es algo que daña la hermosura de mi Dios que es santo y yo me arrepiento de eso, doy la vuelta porque quiero salir de allí. Y la fe es volverse a Cristo y abrazarlo. Volverse a Cristo y abrazarlo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 7, 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El apóstol Pablo bien claro señala lo que es el arrepentimiento en este texto. Sin embargo, y hay algo que es sumamente importante, y es el hecho de que aunque el arrepentimiento y la fe son una respuesta voluntaria, es una obra labrada por Dios en el corazón del hombre. Es una obra labrada por Dios en el corazón del hombre, porque si usted se da cuenta, el verso 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Al final, Dios labra en nuestros corazones también en medio en medio de la conversión. Dios labra en nuestros corazones el arrepentimiento, pero también Dios labra en nuestros corazones la fe, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. La fe es un don de Dios, entonces viene del Señor. El arrepentimiento y la fe, aunque son respuestas voluntarias de cada una de las personas, son necesariamente labradas por Dios en el alma del hombre. Ahora bien, algo que es sumamente importante que nosotros entendamos es que la fe y el arrepentimiento no son una vez y se acaba la historia. No, la fe y el arrepentimiento y la fe continúan toda la vida. Yo necesito vivir una vida de sometimiento a Cristo con fe y de arrepentimiento de mis pecados. Obviamente, y quiero hacer una distinción, ya no hablamos de un arrepentimiento judicial, hablamos de un arrepentimiento paternal. Dios es mi Padre y como Padre, Él quiere tener una comunión conmigo. Desafortunadamente, el pecado que hay en nosotros provoca una brecha cada vez que yo peco. Y entonces rompe esa comunión. Sin embargo, Dios como Padre quiere que nosotros estemos unidos o ligados en comunión con Él nuevamente. Y por eso el Señor Jesucristo nos enseñó a orar diciendo, Padre, perdónanos nuestros pecados. Es un tipo de arrepentimiento diferente, un arrepentimiento paternal, no un arrepentimiento judicial. Permítanme ilustrarlo de esta manera. Imaginemos por un momento que alguno de mis hijos hace alguna trastada, alguna obra infantil, como les solemos decir, ¿verdad? Y de pronto desobedece o miente o alguna cosa parecida. Obviamente ha desagradado nuestro corazón como padres. Probablemente nosotros nos sintamos ofendidos por lo que acaba de hacer. Sin embargo, en ningún momento vamos a decirle, a partir de ahora has dejado de ser mi hijo porque me has mentido. Ya no te quiero más, vete de aquí y a menos que tú logres ganarte otra vez mi afecto, yo no voy a ser tu padre. No, de ninguna manera. Un papá no deja de ser papá de su hijo simplemente por el hecho de que haya cometido algún error. De la misma manera, algunos de nosotros no dejamos de ser hijos del Señor por haber cometido algún pecado. Hay una gran diferencia entre lo que es el arrepentimiento o el perdón paternal y el perdón judicial. El perdón judicial se da una vez y para siempre, y eso me lleva precisamente al punto número 5 de lo que es el orden de la salvación, y es la justificación. La justificación es un acto legal instantáneo. Esto no es un acto que continúa progresivamente a lo largo de la historia. Nosotros somos justificados una vez, instantáneamente, una vez y para siempre. Hay algunas
religiones, como por ejemplo los católicos romanos, que hablan acerca de una justificación progresiva. Pero realmente la justificación es un acto legal instantáneo de Dios, en el que Dios perdona nuestros pecados y nos otorga la justicia de Cristo, declarándonos justos delante de sus ojos. Una vez y para siempre, Dios nos otorga un perdón judicial. Ahora sí, aquí nosotros vemos algo diferente de lo que hablábamos antes. Perdón judicial, perdón paternal. Ahora estamos hablando específicamente de ese perdón judicial. Dios, como el juez magno del universo, por medio de Cristo nos declara inocentes a nosotros y pone o imputa, como es el concepto teológico, imputa toda nuestra culpa sobre la espalda de nuestro Señor Jesucristo, dándonos así paz, dándonos así reconciliación con Dios por medio de la justicia de Cristo. Mire cómo lo expone el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos largo el concepto. Hemos sido declarados justos por medio del Señor Jesucristo. Y por la fe en Él, ahora tenemos entonces paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué tenemos ahora paz para con Dios? Porque antes pesaba sobre nuestra espalda la ira santa y justa de Dios por nuestro pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos habíamos pecado, por cuanto todos somos pecadores por naturaleza y por elección. La ira santa de Dios estaba sobre nuestras cabezas, pero ahora hemos sido declarados justos por medio de la obra de Cristo y por la fe entonces tenemos paz para con Dios. El apóstol Pablo continúa en su carta a los romanos con esta misma declaratoria y en Romanos 8.1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú eres justificado por la fe en Cristo Jesús, ya no hay condenación para ti. Ya no hay condenación. Sí, puedes pecar y eso rompe la comunión que tienes con Dios Padre, rompe esa comunión y esa comunión debe volver a restablecerse por medio del arrepentimiento, claro, pero ya no hay condenación para ti. Dios no te ve como un pecador que necesariamente merece su ira, sino que Dios te ve como viendo a Cristo. Dios te ve como un justo. Y eso es precisamente lo que nos dice o nos enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, Cristo no conoció pecado, por nosotros lo hizo, y está hablando de Dios, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Así que Cristo era perfecto, sin pecado, sin defecto, santo, puro, justo y sin mancha. Pero Dios por nosotros lo hizo a Él pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y declarándonos justos, una vez y para siempre, en un acto instantáneo, viene la segunda parte. Y es el hecho de que, el número 6 del orden de la salvación, Dios nos declara sus hijos, nos adopta, hemos sido adoptados, la adopción. La adopción es un acto de Dios en el que nos hace miembros de su familia y nos da los beneficios de ser miembros de ella. Es un acto de Dios en el que nos hace miembros de su familia y nos da los beneficios de ser miembro de ella. Dios nos llama hijos, ya no nos llama enemigos, ya no somos enemigos naturales de Dios, ya no estamos separados, destituidos de su gloria, sino que ahora en un acto soberano de Dios nos hace miembros de su familia, somos injertados en su familia. Nuevamente, volviendo al texto en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Explicándolo de una manera completa, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:14 al 17:
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, hermanos, hasta el momento nosotros tenemos varios puntos, varios escalones dentro de este orden de la salvación. Hemos hablado de la elección o predestinación, hemos hablado del llamamiento eficaz, hemos hablado de la regeneración, de la conversión, de la justificación y de la adopción. Y ahora, en séptimo lugar, nosotros hablaremos de la santificación. Después de la justificación y de la adopción, el Espíritu Santo no se va. Wow, o sea, hemos recibido un nuevo nacimiento y el Espíritu se fue. No, el Espíritu se queda con nosotros, mora en nosotros y nos santifica. La santificación se refiere a que Dios nos separa del pecado, santificación posicional, es decir, nos toma, antes éramos pecadores y ahora nos declara santos. De hecho, la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, cada vez que se refiere a la iglesia de Cristo, les llama los santos o los santificados. Entonces, hemos recibido una santificación, Dios nos ve como santos, pero también se refiere al proceso en el que Dios nos hace cada vez más como Cristo, teniendo también nosotros una parte activa, que es la santificación progresiva. Veamos qué tiene la Biblia que decirnos acerca de la santificación. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo, hablando de Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estando muertos a los pecados, ya el pecado no me domina, el pecado no es mi amo, el pecado no es alguien que me esclaviza, sino que ahora yo he muerto al pecado y ahora puedo vivir a la justicia. Yo ahora soy posibilitado por Dios, por medio de su Espíritu, para obedecer sus mandamientos. Por medio de este proceso de santificación y por cuya herida fuisteis sanados. Y debo agregar entre paréntesis que esta última frase está en el marco y concepto y contexto de la salvación. No se refiere al hecho de una sanidad física. Él está hablando de la sanidad de nuestras rebeliones, como dice Oseas capítulo 14. Yo os sanaré de vuestra rebelión y os amaré de pura gracia. Romanos capítulo 6, verso 11 y 14 nos dice una idea muy similar a lo que nos estaba diciendo Pedro en el texto anterior. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora tenemos la posibilidad de no pecar. Somos posibilitados por medio del Espíritu para dejar, abandonar, luchar contra el pecado. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y termina esta porción el apóstol Pablo diciendo, verso 17 al 18, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora bien, en este proceso de la santificación, yo dije anteriormente que el hombre es el único proceso dentro de toda la salvación, de todo el panorama de salvación, es el único proceso en el cual el hombre interviene activamente. Obviamente después de la conversión, que es un acto voluntario también de parte de la persona, pero es una obra labrada por Dios en el corazón del hombre. Sin embargo, aquí nosotros encontramos un proceso activo de parte de la persona. Dios y el hombre cooperan en la santificación. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, es el Señor el que nos va a santificar. Primordialmente, la obra es de Dios. Él es el que nos santifica. Él es el que lleva a cabo y hasta el final su obra de salvación. Sin embargo,
Somos nosotros los que nos santificamos de forma pasiva y de forma activa. ¿Cómo me santifico yo de forma pasiva? Bueno, de forma pasiva yo me rindo delante del Señor para que Él produzca en mi vida el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo reconozco que soy débil, yo reconozco que no tengo fuerzas suficientes para vencer el pecado, yo reconozco que necesito ayuda y por lo tanto me rindo delante del Señor. Eso es una santificación pasiva de parte de nosotros. Pero también existe una santificación activa, que realmente lo que ocurre en ese proceso es que nosotros debemos apartarnos, somos nosotros los que debemos apartarnos de los deseos carnales, debemos vivir en obediencia, debemos purificarnos a nosotros mismos, debemos edificar patrones de santidad en nuestra vida, huir del pecado y edificar patrones de santidad por medio de vivir en obediencia, por medio de vivir en santidad, en santificación, guardando los medios de gracia que Dios ha dispuesto para nosotros, como por ejemplo, leer la Biblia, orar constantemente y regularmente y asistir constante y regularmente a la iglesia para poder edificarnos con los santos y así poder crecer en santificación. Así que es Dios primordialmente el que nos santifica, pero nosotros activa y pasivamente nos santificamos día tras día. Ahora bien, en cuanto a la santificación, hermanos, la palabra del Señor no nos demanda creer en un perfeccionismo cristiano. El perfeccionismo cristiano es una idea utópica, no es real. No hay tal cosa como perfeccionismo cristiano. Nosotros nunca seremos perfectos hasta el día en que muramos. Pero en el nuevo régimen de la gracia, Dios nos da la capacidad de obedecerle deleitosamente. No perfectamente, pero sí sinceramente. Otra vez, en el régimen de la gracia, Dios nos capacita para obedecerle deleitosamente. No perfectamente, pero sí sinceramente. Por eso, hermanos, nunca seremos perfectos, pero siempre debemos continuar caminando y creciendo progresivamente en santidad. En octavo lugar, dentro del orden de la salvación, nosotros encontramos la perseverancia de los santos. Ahora bien, tal y como decían los reformadores, los santos perseveran en la medida en la que Dios los preserva. Si tú estás perseverando es porque Dios te está preservando. Dios te preservará hasta el final, porque aquel que es del Señor, el Señor lo santificará por completo. Ahora, ¿qué es la perseverancia de los santos? Bueno, es una enseñanza bíblica en donde se nos promete que todos los que son justificados serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como cristianos hasta el final. Y solo los que perseveren hasta el final habrán dado una señal inequívoca de que verdaderamente han nacido de nuevo. Mire cómo es que Cristo mismo habla acerca de esta perseverancia. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Esa es nuestra seguridad. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es nuestra seguridad. La oveja del Señor oye al Señor, sigue al Señor y se mantiene persistente y perseverante en la gracia del Señor. Sin embargo, nuestro consuelo es que esa perseverancia no está provocada por nosotros mismos, sino por el Señor que no permitirá que nadie nos arrebate de su mano. Y mire lo que dice el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Yo persevero, pero porque Él me preserva. Creemos, por tanto, entonces en la perseverancia de los santos por causa de la preservación de Dios hacia los santos. Y mire cómo lo dice Judas
al final de su carta. Una carta corta, sencilla, pero llena de muchas convicciones importantes del Evangelio. Judas 1, 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, Dios, nuestro Salvador, al único que merece gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos, Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Él es poderoso para eso y Él lo hará. Así que nosotros seremos preservados y por lo tanto nosotros perseveraremos en la vida cristiana. Y finalmente, el último punto dentro del orden de la salvación es la glorificación de los santos. La glorificación de los santos es el momento en el que Dios finalmente quitará todos los aspectos del pecado de nuestras vidas y nos dará un cuerpo de resurrección. Curiosamente, hermanos, el apóstol Pablo, hablando acerca de esta verdad en nuestro texto con el cual iniciamos y con el cual terminaremos, en Romanos 8, 29 al 30, él dice que a los que predestinó llamó, y a estos justificó, y a estos glorificó. Y es sumamente importante que nosotros enfaticemos nuevamente el hecho de que las palabras se encuentran en pasado. Glorificó, justificó, llamó, predestinó. ¿Y qué significa eso? Hermano, lo que significa es que indudablemente la obra que el Señor decretó que ocurriera desde antes de la fundación del mundo, incluyendo nuestra futura glorificación, será llevada a cabo. Lo que significa es que ninguno de los santos del Señor que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, ninguno dejará de ser glorificado, ninguno de ellos. Pero al final todos seremos formados o transformados a la imagen de Cristo, a la imagen o a la estatura del varón perfecto. Mire cómo lo dice Juan en 1 Juan 3, 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Cristo, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cuál es entonces el orden de la salvación? Elección, llamamiento, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Pero hermanos, no me gustaría terminar este tiempo simplemente habiendo dicho toda esta cantidad de conceptos teórico, sino dar una parte práctica. Y quiero simplemente dar algunas aplicaciones en cuanto a este orden de salvación que hemos visto el día de hoy. En primer lugar, hermanos, podemos tener consuelo para nuestras almas. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor, no es nuestra. Nosotros dependemos y descansamos en un Dios que ha determinado todo, ha decretado, ordenado y consumado nuestra salvación en Cristo. Y eso debe llenar nuestro corazón de consuelo. Todo aquel que está en Cristo, todo aquel que es verdaderamente un cristiano, un hijo de Dios, debe sentirse consolado porque el Señor ha decretado, ordenado y consumado nuestra salvación en Cristo Jesús. En segundo lugar, hermanos, contemplar toda este listado de este orden de salvación debería hacernos humildes delante del Señor. Debería humillar nuestros corazones delante del Señor, porque Dios decidió amarnos. O hágalo usted en primera persona. ¿Por qué Dios decidió amarme a mí? ¿Por qué Dios decidió darme amor a mí? ¿Por qué Dios decidió elegirme en amor? ¿Por qué?
No tenemos ningún derecho sobre la gracia. No tenemos ninguna capacidad o mérito para que Dios nos hubiera amado como lo hizo. Nuestra salvación se debe solamente al beneplácito de Dios, solamente por su infinita gracia. Y eso debe humillar nuestros corazones, hacernos humildes por todo lo que Él ha obrado por cada uno de nosotros. Y hermanos, eso me lleva a la tercera aplicación de hoy. No solamente debemos de vivir con consuelo y debe de llevarnos a vivir en humildad, sino también debe ser una razón para alabar y glorificar a Dios como el Dios que salva por medio de la obra de Jesucristo. Hermano, la salvación es para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay razones suficientes para alabar y glorificar a Dios, porque Él nos ha salvado, porque Él ha determinado todo su plan y ha desarrollado todo su plan de redención a lo largo de la historia para que nosotros pudiéramos hoy estar y conocer a Cristo. Así que alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Consuelo, humildad, alabanza. En cuarto lugar, comprender el orden de la salvación es un estímulo para la evangelización de forma correcta y bíblica. Porque Dios en su decreto santo ha establecido quiénes y cuántas personas van a ser salvos. Pero en su decreto santo, Él ha establecido, ha determinado también la forma en la que Él va a llamar eficazmente a sus escogidos. Y es a través de la locura de la predicación. Por lo tanto, usted y yo debemos obligadamente predicar correcta y bíblicamente el Evangelio de Jesucristo para que otros puedan alcanzar la salvación. Consuelo, humildad, alabanza, estímulo para evangelizar y, en último lugar, estímulo para la santificación. Hermanos, sabiendo que Dios nos santificará por completo, nosotros debemos buscar vivir en santidad. Activamente. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso está claro y eso es una verdad suficiente para nuestros corazones. Sin embargo, nosotros también debemos esforzarnos, cuidar por nuestra santidad, nuestra santificación, con temor y temblor, con reverencia. Así que, hermanos, al contemplar todo el orden de la salvación, el cristiano verdadero encuentra consuelo. El cristiano verdadero entiende humildad al saberse salvado por Dios. El cristiano verdadero tiene razones para alabar y glorificar a Dios. El cristiano verdadero es estimulado para evangelizar y el cristiano verdadero es estimulado para vivir en santidad. Hermanos, conocer el orden de la salvación es sumamente importante. Y es mi deseo y mi oración delante del Señor que a través de esta enseñanza corta, que nosotros podamos ser edificados en esta verdad de tal manera que seamos consolados, humillados, llevados a alabar, llevados a evangelizar y llevados a vivir en santidad. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro, alabamos y exaltamos tu nombre por tus bondades y tus virtudes. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido dedicar juntos con estos hermanos que se han conectado en este momento. Yo te pido, Padre, que tu gracia, tu bondad y tu misericordia despierte nuestros corazones para que día tras día podamos apuntar a Cristo, que nuestro corazón vaya y se ancle en el Calvario, en la salvación que tú nos diste por medio de Cristo, y que podamos vivir de acuerdo a ella para tu gloria y para la alabanza de tu nombre, en santidad y compartiendo este maravilloso mensaje a todos aquellos que lo necesitan. A ti la gloria y a ti el honor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.